5 teléfonos legendarios que seguramente ya olvidaste. En el mundo de los celulares tenemos celulares buenos y otros que son una reverenda porquería. Todos estos teléfonos son comunes que cualquiera puede comprar, pero hay algunas excepciones. Teléfonos que por alguna razón destacaron de entre los demás. Teléfonos que forjaron el mundo moderno de los celulares y que alguna vez fueron legendarios, pero hoy muy pocos lo recuerdan. En este video voy a rememorar algunos de los celulares que por algún motivo, razón o circunstancia se volvieron legendarios. Número 5. Google Nexus 5. Un teléfono nacido de la colaboración entre Google y LG. ¿Qué podría salir mal? Bueno, realmente nada, pero no solo ofreció una experiencia Android pura a un precio extraordinario, sino que marcó un antes y un después en la historia de los smartphones. Su diseño minimalista y elegante con una pantalla IPS LCD de 4.95 pulgadas y resolución Full HD fue un golpe maestro. Además, el corazón de este teléfono era el Qualcomm Snapdragon 800 de 4 núcleos a 2.26 GHz, por supuesto respaldado por 2 GB de RAM y con la GPU Adreno 330. Era una fucking máquina de rendimiento y puede que hoy estas especificaciones parezcan poca cosa, pero en 2013 el Nexus 5 era lo top de lo más top, compitiendo con teléfonos como el Samsung Galaxy S4 o el mítico Nokia Lumia 520. Entonces, hasta aquí tenemos un teléfono normalito que para el 2013 no era algo que sobresaliera dentro de los demás, excepto por las características que le mencioné antes. Pero entonces, ¿qué tenía de bueno ese teléfono? Simple, era el teléfono preferido de los hackers. Seguramente has escuchado de Kali Linux, el típico sistema operativo de código abierto, pero apuesto a que no escuchaste de Kali Linux NetHunter, que básicamente es como Kali Linux pero para dispositivos móviles y que, oh sorpresa, fue lanzado también en 2013. El Nexus 5, al ser un teléfono con Android netamente puro, era más compatible con este sistema operativo NetHunter, ya que tenía una mayor facilidad de desbloqueo del bootloader, mayor compatibilidad con ROMs personalizadas y un hardware decente a un precio asequible, haciéndolo perfecto para NetHunter. Literalmente era una herramienta de hackeo portátil con el cual podías hacer ataques de red, inyecciones de paquetes Wi-Fi, ataques de phishing y clonación de redes, además que se podían aprovechar vulnerabilidades en dispositivos USB para ejecutar ataques automáticos cuando se conectaba el teléfono en un ordenador. Espectacular, ¿verdad? Bueno, actualmente sigue siendo compatible con el Nexus 5, no ha cambiado nada, excepto que ahora hay más herramientas externas compatibles con el Nexus 5 y lo más importante, este teléfono salió en la serie Mr. Robot, en una escena donde se comparaba la seguridad del Nexus 5 contra el iPhone 5 en términos de seguridad. Ojo que el Nexus 5 no es un teléfono legendario solo por ser una especie de herramienta de hackeo, sino por muchas otras cosas más, como el hecho de que fue uno de los últimos Nexus antes de que Google cambiara de rumbo con la línea Pixel, o como también fue el primer dispositivo en incluir Google Now Launcher, el precursor de lo que hoy conocemos como Google Assistant. Definitivamente un teléfono digno de estar en este top. Número 4. Huawei P30 Pro. Ok, cuando hablamos de mejores cámaras, seguramente pensarías en un iPhone 15 Pro Max, en el Galaxy S24 Ultra o un Google Pixel 9. Bueno, esas son opciones que en 2024 se encuentran en la cima de las mejores cámaras. Pero si retrocedemos hasta 2020 y nos volvemos a hacer la misma pregunta de qué teléfono tiene la mejor cámara, definitivamente el Huawei P30 Pro se lleva el premio. Y es que verás, el P30 Pro marcó un antes y un después en la historia de la cámara de celulares. Lanzado en 2019, justo antes de que Android pusiera sanciones a Huawei, ese teléfono era considerado una deidad en el mundo de las cámaras. ¿Por qué? Porque su cámara no solo destacó, sino que se comió a toda la competencia, los vomitó y, por si no fuera poco, se cagó encima de ellos. Aunque hoy en día pocos lo mencionan porque ya han salido 1000 teléfonos más, en su momento fue una maldita revolución. Y es que Huawei se juntó con los genios de Leica para crear un sistema cuádruple que en su tiempo dejó a todos boquiabiertos. 40 megapíxeles con apertura focal 1.6, maldita sea. Fotos brutales en la oscuridad sin necesidad de flash, además del zoom híbrido de esta 50X. ¿Sí? Escuchaste bien, 50X. Esto no era para nada común en un teléfono, sino más bien exclusivo de cámaras ultra mega profesionales, pero los chinos fueron los primeros en traernos tal maravilla al bolsillo. El zoom óptico de 5X del P30 Pro, apoyado por un lente periscópico, era como tener literalmente un telescopio en el bolsillo. Podrías fácilmente grabar desde un avión que vuela a más de 9000 metros de altura sin perder detalle alguno. Ahora, frente a la competencia, era donde más destacaba, ya que en ese tiempo se había lanzado el iPhone XS Max y el Samsung Galaxy S10, teléfonos que no podían hacerle frente al P30 Pro, y es que mira nada más tales detalles en fotografías y videos grabados de noche, simplemente no tenía comparación. Huawei, por supuesto, es una marca
marca que tiene huevos de sobra, y lo digo porque durante su presentación Huawei mostró fotos de la luna tomadas con este teléfono, además que continuamente se hacía mención a los teléfonos de la competencia en forma de humillación a la marca de la S y la manzanita. Unos genios definitivamente. Número 3. Microsoft Lumia 950 XL. El Lumia 950 XL, lanzado en 2015, fue el último suspiro de Microsoft para intentar sobrevivir en el ring de los smartphones, tratando de pegarle a Android y iOS. El resultado, pues, una mezcla entre wow y qué carajos pasó aquí. Este teléfono es una leyenda por ser uno de los últimos guerreros de la alianza Nokia-Microsoft antes de que todo se fuera al carajo y Windows Phone muriera en el olvido. Aunque fue descontinuado más rápido de lo que duró el matrimonio de Ari Gameplays y Juan Guarnizo, el Lumia 950 XL dejó huellas por sus ideas un tanto insanas, aunque su legado quedó sepultado bajo toneladas de nuevos lanzamientos. Si había algo que destacaba ese teléfono, era su cámara PureView de 20 megapíxeles con lentes 6. En su tiempo, esta cámara era extremadamente buena, la calidad de las fotos era brutal, especialmente en condiciones de poca luz. Videos en 4K obviamente, y no solo eso, podías capturar imágenes en formato RAW porque claro, era un teléfono de gama alta que en su tiempo batallaba con por ejemplo el iPhone 6S y el Sony Xperia Z5. Ya sabemos que si por algo se destaca Sony es por la calidad de sus cámaras, y por supuesto el Nokia Lumia no se quedaba atrás. Además teníamos otras características como pantalla AMOLED, un procesador Snapdragon 810 junto con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento expandibles hasta 200 GB con micro SD. ¿Problemas de sobrecalentamiento? Bueno, otros dispositivos con este procesador sufrían con esto, pero el Lumia no, porque Microsoft fue lo suficientemente inteligente como para incluir refrigeración líquida. Sí, refrigeración líquida. Ridículamente insano, ¿verdad? Y más aún si estamos hablando de un teléfono que se lanzó hace 10 años. El rendimiento era más que decente para la época, ejecutaba juegos y apps sin quejarse, pero y aquí viene el gran pero. El problema no era el hardware, era el maldito software. El extinto Windows 10 Mobile tenía menos apps que cualquier otro sistema operativo, y muchas de las apps populares de Android y iOS no eran compatibles. Por más de que el teléfono quisiera, sin apps estaba básicamente condenado a la extinción. Otra de las cosas que realmente hacían especial al Lumia 950 era Continuum. ¿Qué demonios es eso? Pues básicamente podías conectar el teléfono a un monitor, teclado y ratón y de repente tenías algo que se comportaba como una PC con Windows. Suena alucinante, ¿verdad? Bueno, lo era. Pero y aquí va otro pero. La falta de aplicaciones compatibles con esta idea hizo que Continuum también pasara a la historia. A pesar de todo, la idea era tan adelantada que hoy en día muchos fabricantes han tratado de replicar esta idea, pero con resultados muchísimo mejores. Aún así, el Lumia fue uno de los pioneros en intentar convertir tu teléfono en una computadora, un concepto que en su momento fue algo muy insano. El Lumia no fue un éxito comercial, pero sí se convirtió en una leyenda por ser el último de su especie, un símbolo de una empresa que quiso cambiar las reglas del juego en un mundo dominado por Android y iOS, pero que lamentablemente se fue al carajo. Número 2. iPhone X. El iPhone X, lanzado en noviembre del 2017, no solo llegó para celebrar los 10 años del iPhone, llegó para reescribir las reglas del juego y cambiar la historia de Apple. Ese teléfono marcó un antes y un después en la industria, literalmente. Fue el primer teléfono que trajo el odiado, amado y luego copiado Notch, además de decirle adiós al clásico botón de inicio y con ello el desbloqueo con huella dactilar. Con este modelo, Apple no solo rompió con su propio legado, sino que también estableció nuevos conceptos y tendencias que dominan hasta hoy. Su pantalla Super Retina OLED de 5.8 pulgadas fue una de las primeras veces que Apple apostaba por la tecnología OLED. Resultado, una imagen perfectamente nítida y de una calidad alucinante. Pero como dije en un principio, este teléfono se caracteriza por ser el primer teléfono de Apple sin el botón físico y los molestos bordes que teníamos en el iPhone 8 o iPhone 7. Los marcos gruesos pasaron a la historia, y aunque el Notch originó un montón de memes y burlas, en realidad marcó el camino para los diseños de casi todos los teléfonos que vinieron después. No solamente de iPhone, sino gran parte de los Android, especialmente en Xiaomi, y no solo era un detalle estético. Ahí dentro vivían los sensores y la cámara que hacían posible el Face ID, una de las más grandes apuestas de Apple. El Face ID era una tecnología de reconocimiento facial que, aunque no era el primer celular en tenerlo, era el que lo había perfeccionado de alguna forma. Con una serie de sensores y cámaras del Notch, el iPhone X escaneaba tu cámara con extrema precisión
decisión que funcionaba incluso en la oscuridad, y Apple asegura que es mucho más seguro que el lector de huellas. Los gestos de navegación también cambiaron para bien, aunque algunos tardaron en acostumbrarse, pero fue una gran apuesta porque el no tener botón físico o táctil en la parte inferior hacía que tuviésemos una pantalla muchísimo más grande y muchísimo más aprovechable. Entonces, el iPhone X no solamente fue un teléfono, fue un antes y un después. Marcó el fin del botón de inicio, trajo Face ID al mundo y cambió la forma en que entendíamos las pantallas de nuestros dispositivos. Aunque fue descontinuado tras solo un año, su impacto fue tan fuerte que todavía lo sentimos hoy con las nuevas generaciones, como lo son el iPhone 15 y el recién lanzado y fracasado iPhone 16. Número 1. Samsung Galaxy S6 Edge. Lanzado en marzo de 2015, fue uno de esos teléfonos que cuando lo veías sabías que era algo especial. No solo fue revolucionario por su estética, sino también marcó un antes y un después en la tecnología móvil. Ese teléfono fue el primero de Samsung en implementar una pantalla curva en ambos lados, lo que no solo lo hizo ver como salido del futuro, sino que además introdujo nuevas tecnologías, nuevas formas de interactuar con el dispositivo. Y para rematar, fue el primer Samsung en incorporar carga inalámbrica, algo que para la época era una novedad futurística, por así decirlo. Tiene una pantalla Super AMOLED curva de 5.1 pulgadas, los bordes curvados le dieron un aspecto único, muy nuevo para la época. Samsung no solo estaba presumiendo, también creó funciones para aprovechar estas curvas, como el People Edge y el Edge Lightning. Recibías notificaciones o llamadas y las luces se deslizaban por los bordes curvados, una cosa que simplemente era genial de ver. Pero el S6 Edge no solo se veía futurista, sino que se cargaba como tal. Fue el primer teléfono en el que Samsung introdujo la tecnología inalámbrica. Además, su tecnología de carga rápida permitía que el teléfono recuperara un 50% de batería en solo 30 minutos, una brutalidad para la época. Y sí, la batería de 2600 mAh no era removible, una decisión que no terminó de convencer a todo el mundo, ya que recordemos que el S5 aún tenía batería 100% removible, aunque como bien sabemos, la batería no removible en la actualidad está completamente normalizada. Entonces volvamos al principio. Este teléfono es y será recordado no solo como el Samsung más bonito, sino como uno de los teléfonos más hermosos y perfectos que se hayan podido diseñar y fabricar a lo largo de la historia de los celulares. Aunque la pantalla curva era un deleite para un orgasmo visual, muchos criticaron a Samsung por no aprovechar al máximo sus funciones. Algunas de ellas, como el Edge Lightning, eran cool, pero se sentían más como trucos visuales que como características verdaderamente útiles. Aún así, con el tiempo Samsung fue refinando estos conceptos en modelos posteriores como el S7 o el S8 Plus, pero el S6 Edge fue quien dio el primer paso. Así que nada, estos fueron 5 teléfonos que por algún motivo, razón o circunstancia fueron y serán recordados como una jodida leyenda en la industria tecnológica. Recuerda suscribirte y dejar tu hermoso like para más videos como este. También activa la campanita para no perderte ninguno de los siguientes videos y ya, chao.